Buenos días, mis amadas, bendiciones una vez más con ustedes y trayéndoles aquí una enseñanza sobre el libro de Oseas 11, capítulo 11 y 12, que tiene por título Dios se compadece de su pueblo obstinado. Y capítulo 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Esto, mis amadas, nos da a entender de que Dios nos llama cuando realmente ya lo conocemos y, y muchas veces, aún así conociéndolo, aún así sabiendo el favor de Dios que Él ha hecho en nosotros, muchas veces nos volvemos hacia atrás. Es exactamente lo que hizo su pueblo de Israel. Se volvió hacia dioses ajenos, hacia ídolos, cuando Dios los llamaba. Ellos más se alejaban, más se alejaban. Entonces, un padre atrae con cuerdas de amor, como dice en el versículo 4, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Muchas veces Dios nos tenemos la gracia y el favor de Dios, pero muchas veces no queremos ver eso. No queremos. El enemigo es astuto para atraernos con esos lazos, hacernos coartadas, hacernos emboscada para que caigamos. Dios viene directo y te dice las cosas, pero el enemigo no, el enemigo viene de forma sutil para que tú te vuelvas de nuevo hacia atrás, ¿no? Entonces, en el versículo 11, 5, 6 dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, los consumirá a causa de sus propios consejos. Muchas veces hemos vivido una vida de esclavitud sin Cristo, ¿no? Pero cuando ya hemos conocido a Cristo, otra vez volvemos a esa misma vida. Y es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Él salió del pueblo de Egipto siendo esclavos. Se libraron de ser esclavos de Egipto porque Dios los sacó de allí. Pero a causa de su rebeldía, a causa de esa idolatría, a causa de la desobediencia, iban a ser esclavos del pueblo de Asiria, del rey Asiria. Entonces, imagínense, de la misma manera, nosotros de pronto antes estábamos inmersos en el pecado, estábamos siendo esclavos del pecado y ahora lo mismo, vamos a volver a ser esclavos. Entonces, es lo que dice Dios, el día que me invoquen, ya será muy tarde. Y eso pasa, mis amadas, el día que a veces ya hay personas, yo sí he visto personas que se arrepienten y vuelven y otra vez se van al mundo y otra vez, o sea, ya eso es un juego para ellos. Y Dios aún así tiene misericordia y aún así detiene su amor, pero llega un momento en que Él dice, bueno, llegará un día que me invoquen, pero ya será tarde. Lo mismo nos pasa a nosotros como padres, que cuando nosotros queremos disciplinar a nuestros hijos se nos van o se van de la casa. Muchas madres pues caen en ese
de disciplinar muy fuerte a los hijos y los hijos se van. Ah, no, me voy de la casa y se fueron. ¿Ya? Entonces, pero nosotros como padres tenemos que disciplinar porque los amamos. Aquel que ama tiene que disciplinar a sus hijos, sino que hay que ser también un poco prudentes. ¿Ya? Hay que saber hasta dónde tenemos que disciplinarlos. Entonces, en el versículo 9 tenemos, dice, no ejecutaré, el Señor les dice a este pueblo, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. O sea, cuánto dolor tiene que haber sentido Dios al ver a su pueblo cómo era de rebelde. Es como cuando un hijo vemos que es rebelde, a nosotros nos duele. ¿Ya? Imagínense Dios. Y donde dice, no ejecutaré el ardor de mi ira. No ejecutaré el ardor de mi ira. O sea, porque es un Dios, es un santo. Pero nosotros, imagínense, de pronto en algún momento decimos, bueno, ya no quiere seguir con Dios y los dejamos y de pronto da coraje, da ira cuando una persona no quiere seguir en los caminos de Dios. Porque no es por el beneficio, nosotros estamos haciendo nuestra parte, estamos viendo el bienestar de esa persona. Entonces, pero muchas veces lo primero que dicen es, no me presionen, no quiero que lo tome mal, ¿no? Pero no quiero presión, ya. Pero no entiende la persona que nosotros lo hacemos por amor, por amor. Y Dios es un Dios benevolente, es un Dios que asimismo disciplina a sus hijos, ¿ya? Nosotros, a pesar de rechazar a Dios, aún en la disciplina, aún en el juicio, aún en la desaprobación de la conducta equivocada que nosotros tengamos, aún en la corrección y el castigo, Él nos demuestra su gracia y su amor, que a pesar de lo que lo rechazamos, sigue llamando. A pesar de que nos olvidamos de Él, sigue enseñándonos a través de del diario vivir. Nos sigue enseñando. Y a pesar que nos desatendemos, sigue cuidando de nosotros. Él nos cuida porque el hecho mismo de que nosotros veamos la luz del día es porque Él nos cuida. De pronto, en esto, ahora que estamos viviendo esto de la pandemia, Él cuida de nosotros. Porque muchos de nosotros pudimos haber muerto, como murió tanta gente, pero nosotros estamos aquí para la gloria de Dios y seguir haciendo y trabajando para su obra. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer con un Dios? ¿Acaso vamos a persistir en estar alejados de Él? ¿Acaso vamos a persistir en caminar de forma individual? ¿Caminar solo? ¿Caminar en tus fuerzas? ¿Vamos a permitir que Dios nos enseñe, que nos guíe, que nos cuide? ¿Qué vas a elegir, mi amada? Porque Dios renueva sus misericordias y oportunidades cada día. Y esta es una nueva oportunidad, mis amadas. Yo les hago una pregunta. ¿Vamos a aceptar el ofrecimiento de su gracia? ¿Vamos a ponernos al amparo de sus promesas? Esas promesas que están allí, que son para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Hay alguien que puede ser diferente. Tu vida presente
Él desea llenarte de esperanzas para una vida hacia toda la eternidad, mi amada. Él necesita que solamente tú le digas, yo quiero avanzar contigo. Entonces, mis amadas, eso es lo del capítulo 11. Nosotros tenemos aquí el capítulo 12 también, donde dice, Efraín reprendido por su falsedad y opresión. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Cuando dice aquí, Efraín es el pueblo de Israel, ¿no? Ya les dije eso. Dice, y se apacienta de viento y sigue al solano. El viento solano es un viento destructivo, un viento caliente, un viento que viene del desierto y que va haciendo, que destruye las plantaciones, que destruye muchas cosas. O sea, en sí es un viento destructivo. Y a ese viento el pueblo de Israel lo sigue. Entonces, es lo que realmente, aquí dice en el 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su camino, le pagará conforme a sus obras. Ya, cuando esto recuerda, como dice aquí en Génesis 25, 26, ya, perdón, Génesis 28 del 10 al 22, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Esto fue cuando Jacob peleó con el ángel. Y es aquí donde Dios nos dice pues que realmente Él sacó, dice, a Jacob, conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras. Todos sabemos que Jacob es Israel, porque él le cambió el nombre a Jacob. Y él ya tenía, desde que estaba en el vientre de la madre, Dios sabía que iba a bendecirlo. Bueno, esa es otra historia que igual pues en algún momento la estudiaremos. Pero en el fondo de este capítulo es que Dios sufre el abandono de su pueblo. Dios sufre el abandono, la idolatría que ellos dejaron de confiar en Dios. ¿Ya? Yo en estos momentos yo les puedo decir que quizás Dios en algún momento Él sentía que su pueblo lo seguiría, lo iba a amar, pero realmente no es así. Hasta en estos tiempos que estamos viviendo, aún el pueblo de Israel sigue esperando la venida de Cristo. Aún en el pueblo de Israel no creen, ellos creen en otros dioses, pero Dios protege a ese pueblo. Dios lo ama a ese pueblo, porque ese pueblo fue escogido. Y déjeme decirle que todo aquel que hacemos la voluntad de Dios, todo aquel que aceptamos a Jesucristo como su Salvador, somos el pueblo de Israel. Por eso en este momento yo les digo que es importantísimo que ustedes bendigan al pueblo de Israel, que ustedes oren por ese pueblo, ¿ya? Porque nosotros también somos ciudadanos de ese pueblo de Israel. Entonces, no esperes regresar a vivir experiencias del pasado. ¿Por qué no puedes confiar en Dios, en el amor y la justicia? ¿Por qué no volverte a Dios? Porque hay diferencia entre buscar y volver.
Buscar es una persona que no conoce de Dios y recién va a conocer y busca de Dios. Dice, como dice la palabra, es mejor que no me hayas conocido que conociéndome te hayas apartado. Y cuando habla de volver, se aplica esta palabra, porque dice, volver es al que ya estuvo en los caminos de Dios. Le está hablando al religioso, ese que lleva una vida religiosa, entre comillas, y que prácticamente viene a ser como yo lo digo como fariseos, que ellos oran en público, pero en la intimidad con Dios, nada que ver. Entonces, eso es ser religioso. Dice, para el creyente y para el que sabe cuál es el camino, pero no camina con Dios, no camina. ¿Ya? Al que sabe de la ley y no la vive, al que está hablando para los que saben y no alcanzan a saber. Por eso es que hay que vivir y practicar, mis amadas, hay que vivir y practicar. Como le decía en el mensaje de Job, vuelve ahora en amistad con Dios. El Señor te dice, vuelve ahora en amistad con Dios. Tal vez hay alguien que fue amigo de Dios, pero se peleó porque de pronto le pasó un montón de cosas. Hay personas que están muy dolidas con Dios porque de pronto perdieron un ser querido, porque no aceptaron la voluntad de Dios. Y se resienten con Dios, empiezan a cuestionar a Dios. ¿Ya? Y se alejan sin más ni más. Entonces, el mensaje de Oseas en esta hora es: vuelve ahora a Dios. Vuélvete a Dios. Practica el amor y la justicia. Confía en Él. Mis amadas, vuélvete a Dios. No importa, no pienses que, ay, no, yo tengo vergüenza de regresar. No, eso es una mentira del diablo. Tú puedes regresar, aún el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Eres esa ovejita que Dios dejó a las 99 por ir atrás de ti. Entonces vuelve hacia Dios. Y eso es lo que Dios le dice en este pasaje, en estos capítulos 11 y 12. Él clama a su pueblo que se vuelva a Él, porque Él nunca les va a dejar de amar, nunca los va a castigar. Él, por sobre todas las cosas, los va a proteger. Y siempre tú vas a estar protegido. Si tú ya conoces a Dios y tú ya lo has conocido y sabes cómo Él es, pues vuélvete a Dios. Este es el momento. Este es el momento, mis amadas. Bueno, y para terminar, vamos a estar orando. Si tú te ha llegado esta palabra y si tú estás en esa condición de querer volver a Dios, Señor, aquí te pongo, Señor, a tus hijas, mi Dios amado. Sabemos que tú las conoces por nombre y apellido. Sabemos que tú conoces mejor sus corazones, que tú escudriñas sus corazones. Tú sabes de sus tristezas, tú sabes de todo lo que ellas necesitan, Señor. Padre, te pedimos que toques su corazón y que las atraigas con esas cuerdas de amor. Atráelas, Señor, con esos lazos de amor, mi Dios amado, como solo tú lo sabes hacer, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor, y bendigo la vida de cada mujer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amadas. En esta hora, pues vamos a estar hablando de pronto de este libro durante el día, y en la noche, pues espero las peticiones para estar orando por ustedes, intercediendo en este día. Muchísimas gracias por escucharme, y yo sé que esa palabra va a llegar para ti. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Amén.